En este caso fueron 7 demonios los que el Señor echó de María Magdalena. Él era Dios con todo su poder, en una sola vez los aventó todos para afuera. Pero a partir de ahí, que María queda liberada del demonio, ella sigue al Señor como una discípula del Señor. No formó parte del grupo de los 12, como muchos ignorantes y soberbios y, no sé qué más decir, le achacan, ¿no?, que María era parte del grupo de los 12, especialmente cuando se refieren a la pintura de Leonardo da Vinci, en que el discípulo que estaba ahí, el discípulo amado de Jesús, que era María Magdalena. O sea, cuando a veces nos dejamos llevar por el orgullo y por la desidia de no querer aprender, decimos cualquier burrada, ¿sí? Pero o sea, el Evangelio es claro, el mismo San Juan es claro, él se deja claro que él era el discípulo amado del Señor. Él mismo lo deja claro en el Evangelio que él escribe y en las cartas. Entonces, no hay ninguna duda de que Juan era el discípulo amado del Señor, que es el que escribe el Evangelio. Entonces no da testimonio. Este es el discípulo que da testimonio, que escribe y que da testimonio. Entonces, pero muchos le achacaban que María Magdalena era el discípulo amado del Señor. Pero no más por contradecir a la Iglesia Católica. Pero sí fue una gran discípula. Ella era de la región de Magdala, pero se conoce como María Magdalena. Tampoco es la misma María de que hablábamos el domingo pasado, ¿recuerdan? María, la hermana de Marta. Tampoco es la misma, es otra María completamente diferente. Ni tampoco es la madre del Señor, ni tampoco es la esposa de Cleofás, que también es María, que eran los que le acompañaban a Jesús en la cruz. Era muy común llevar el nombre de María en aquel tiempo, como hoy día también es muy común, pero en aquel tiempo era mucho más llevar ese nombre de María, o Miriam en hebreo. ¿Ya? De la hermana de Aarón, que se llamaba Miriam. De para acá muchas mujeres reciben ese nombre de Miriam o María, ya traducido al español o al otro idioma. Pero ¿qué es lo importante de María en el día de hoy? Que ella es la primera testigo de la resurrección. Nos habla el Evangelio de San Juan capítulo 20. Nos dice que ella se quedó llorando en el sepulcro, pero primero ella fue 2 veces al sepulcro. Primera vez que va, dice, encuentra el sepulcro vacío y sale corriendo a anunciar a los apóstoles: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han dejado. Dice, los apóstoles estaban reunidos todos juntos, Simón Pedro, el discípulo que Jesús amaba, nos dice el Evangelio de hoy. O sea, y María le llevó ese mensaje, y estaban reunidos Simón Pedro y el discípulo que Jesús amaba, y los demás apóstoles. Ella le llevó ese mensaje: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Nos dice que en ese momento Pedro y el discípulo que Jesús amaba salieron corriendo al sepulcro. Dice, el discípulo corría más que Pedro porque era más joven. Llegó primero, pero no entró. Eso no lo leímos hoy, pero me lo sé de memoria, que es el mismo capítulo 20. Dice, el discípulo llegó primero, pero no entró. Dice, en esa llegó Pedro, miró, vio abierto y entró. Dice, después entró el discípulo que amaba, vio las vendas colocadas ahí dobladas junto con el sudario. Dice, vio y creyó, porque desde entonces no había creído lo que el Señor les había dicho. Entonces, María es la primera testigo. O sea, primero encuentra el discípulo el sepulcro vacío y va a llevar el mensaje: el Señor no está. Se lo han llevado. Luego vuelve al sepulcro. Dice, se queda llorando al lado del sepulcro porque ella creía que se han llevado el cuerpo del Señor. Dice, y en eso vio a 2 ángeles. Dice que estaban a ver. ¿Por qué lloran? Dice, porque se han llevado al Señor y no sé dónde lo han colocado. Dice, terminando de hablar con ellos, dice, voltea para atrás y ve al Señor de pie junto a ella. Dice, pero no lo conocía. Hay una enseñanza bien importante. Dice, ella lo vio, pero no lo conoció. Anduvo mucho tiempo con el Señor antes de que fuera crucificado, pero después de que Él resucita, María no lo reconoce, porque ya no resucita con el mismo cuerpo mortal con el que murió,
sino con el cuerpo glorioso. Por eso ya es una criatura nueva, una criatura nueva. Ella está en la gloria de Dios. Por eso lo vio, no lo reconoció, pero sí lo reconoció. ¿Cómo? ¿Cómo lo reconoció? Cuando le habló. Cuando le habló. O sea, eso es bien importante. ¿Cómo reconocemos a Jesús? A través de su palabra. Es como lo reconocemos. No físicamente, queremos verlo físicamente, ¿dónde está? Aquí en la Eucaristía, desde un niño en primera comunión, ¿dónde está Jesús? Que yo no lo veo. No, es que no, Él está glorioso, el cuerpo resucitado. Pero se le reconoce por su palabra. Y la palabra la escuchamos antes de la consagración. Por eso reconocemos a Jesús antes de la consagración, de que Él está presente entre nosotros por medio de su palabra. Que es como María Magdalena lo reconoce. Cuando Él le habla, ella lo identifica. Porque a través de la palabra, cómo el Señor es identificado. María, dice el Señor, ella dice Rabboni, maestro. Y hay algo más. Dice, María lo voy a tocar, lo voy a agarrar de los pies. Ella dice, no me toque, ni me retenga, porque todavía no es el momento. Pero ve y lleva el mensaje, que es el segundo viaje que hace María hacia el lugar donde estaban los apóstoles. Ve y lleva el mensaje. Ve y dile a mis hermanos. Esto es bien importante. Ve y dile a mis hermanos. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y Mateo capítulo 3, si no estoy mal, nuestros hermanos protestantes dicen, María tenía un montón de hijos, porque ahí dicen que estaban los hermanos de Jesús. Y con tal de despotricar contra la Santísima Virgen María, porque la Iglesia la considera que ella es virgen antes, durante y después del parto, entonces, no, María ya no fue virgen porque ella tuvo un montón de hijos, y ahí está Marcos y Mateo que hablan de los hermanos de Jesús. Sí, habla de los hermanos de Jesús, pero no habla de los hijos de María. Eso es bien importante. Y aquí dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos. Dice, María salió corriendo y les dio el mensaje a los 12, a los 11 apóstoles. O sea, esos eran los hermanos de Jesús, los 11 apóstoles. Dice, María salió corriendo, fue donde estaban los 11 y les dijo, he visto al Señor. Ahí queda claro quiénes eran los hermanos de Jesús. Y no los 11 apóstoles eran hijos de María, porque ahí tienen los papás y la mamá de cada uno de ellos. Entonces, es bien importante comprender esa palabra. Hermanos de Jesús significa hermanos en la fe, o hermanos parientes cercanos, como era Juan y Santiago, que eran cercanos por el parentesco de María, la esposa de María, la de Salomé, que eran parientes con María, la madre de Jesús. Por eso eran primos entre ellos, pero no eran hijos de María, la madre de Jesús. Luego, ve y dile a mis hermanos, subo a mi padre y a su padre. O sea, son hermanos míos porque tenemos el mismo papá, el mismo padre. Ve y dile a mis hermanos, subo a mi padre y a su padre, a mi Dios y a su Dios. O sea, es lo que yo quiero aclarar. O sea, así como tenemos una sola madre, porque yo no la dejo en la cruz, que es María, nuestra madre, tenemos un solo Padre. Y el Señor le dice, dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre. O sea, por ser mi Padre y por ser su Padre, somos hermanos. Porque tenemos como Padre al mismo Dios. Es lo que se refiere cuando se habla de los hermanos de Jesús. O sea, que tenemos como Padre al mismo Dios. Y también a la misma madre, que es María, porque el Señor la dejó como nuestra madre. En la cruz, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, en la cruz, a través de Juan, el Señor nos dejó a María como nuestra madre. Por eso somos hermanos adoptados en el Señor. No hermanos carnales, pero sí hermanos por adopción, en la fe. Entonces,
Por eso esta fiesta es bien importante. María es la primera proclamadora, María Magdalena, es la primera proclamadora de la resurrección. La primera. Esa es una gran bendición para ella. Es una bendición para nosotros, proclamar a Cristo resucitado. Pero ella tuvo ese privilegio de anunciar, de ver primero que todo. Fue la primera que vio a Jesús resucitado. La primera de todos. Fue la primera que vio a Jesús resucitado. Y también fue la primera que anunció esa resurrección de Jesús. Y es lo que nos enseña hoy esta liturgia de Santa María Magdalena. Que tenemos que aceptar, ver, comprender la resurrección de Cristo y proclamarla como hizo María. Llevar ese mensaje, salir corriendo. Ella salió corriendo. Es corriendo como se lleva ese mensaje, es sin pensarlo, es sin detenernos a ¿será cierto o no será cierto? ¿Será que me meto en problemas? ¿Será que no me meto en problemas? ¿Será que a mí también me van a crucificar? No importa, ve, corre y lleva ese mensaje. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Y todos tenemos que ser testigos, especialmente los que ya somos bautizados y confirmados, tenemos que ser testigos de esa resurrección de Cristo y sin ningún miedo y sin ninguna vergüenza tenemos que anunciarlo. Que el Señor nos bendiga, la Santísima María nos proteja y el Espíritu Santo nos siga dando la sabiduría para hallar con alegría y con amor la palabra de Dios, nuestros hermanos, por los siglos de los siglos. Amén.